David Colgren, Escenarios futuros. El retorno energético neto. Un asunto aún más fundamental es aquel del retorno energético neto. Se requiere energía para obtener energía. Los recursos de combustibles fósiles han sido una fuente tan abundante de energía concentrada que la inversión de energía que hacemos en exploración, extracción, transporte y procesamiento ha sido relativamente pequeña, aun cuando consideremos toda la energía incorporada en el equipamiento e infraestructura. El retorno energético neto o ganancia ha sido muy alto, sumando toda la energía y recursos necesarios para entrenar y sustentar todos los ingenieros y otros empleados en las industrias energéticas. Todavía queda una ganancia energética neta enorme que explica por qué la industria del petróleo ha sido tan rentable. Sin embargo, ahora que hemos pasado el cenit de la producción del petróleo convencional, el rendimiento energético neto de los nuevos proyectos de la explotación de yacimientos de petróleo pesado en las profundidades del océano, en el Ártico y en los remanentes de los viejos yacimientos, usando avanzados métodos de recuperación, es cada vez menor y menor. El declive del rendimiento energético neto resulta en una proporción creciente de la riqueza de la sociedad dedicada a los sectores de recolección energética de la economía, dejando cada vez menos para los otros sectores. Otras áreas de recursos, con una demanda energética rápidamente creciente como la minería y el procesamiento de los metales, que actualmente utilizan alrededor del 10% del suministro de energía mundial, presentan una demanda ascendente en la medida que son explotados yacimientos con mineral en bruto de menor calidad. Las implicaciones del declive de tasa de retorno energético, TRE, son tan impactantes que existe mucha confusión y negación sobre el concepto de energía neta. La idea de que los biocombustibles o la conversión de carbón a combustible líquido simplemente reemplazarán al petróleo y al gas, del mismo modo de que estos reemplazaron a la madera y al carbón, muestra un asombroso grado de ignorancia sobre el concepto de energía neta. Cuando pasamos de la madera al carbón y luego al petróleo, el incremento en energía disponible para la humanidad no se debió principalmente a la creciente cantidad de energía, sino a su creciente calidad. La cantidad es fácilmente medible en joules, energía calórica liberada, pero la calidad es algo sobre lo que los científicos están más confundidos. Está ampliamente aceptado por los científicos que la calidad de energía es real y determina la utilidad, pero sin un modo convenido de medir la calidad. Esta ha sido largamente ignorada. El concepto de energía neta que está recién comenzando a emerger en los círculos políticos y a la prensa como una manera de evaluar fuentes de energía y estrategias alternativas, especialmente en el debate sobre el etanol de maíz en los Estados Unidos. Aunque diferentes métodos de contabilidad para la energía neta producen cifras de ganancia energética neta sustancialmente diferentes, todos muestran un patrón de retornos mayores en las fuentes de energía fósil actuales y pasadas que en las fuentes nuevas. La potencia económica y las ganancias de los pasados descubiertos de diferentes fuentes energéticas también reflejan estos patrones generales puestos en relieve por los métodos de cálculo de energía neta, lo que podrían ser utilizados para predecir los impactos económicos reales de los futuros sistemas energéticos. La promoción por parte del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos de una investigación que muestra una tasa de retorno energético de 1.6 como un buen resultado, indica cómo el entendimiento de estos asuntos es muy pobre, aún para el científicamente ilustrado. Una sociedad basada en una fuente energética de esta calidad estaría constantemente invirtiendo el 62% de su energía de retorno
en la industria energética, 1 en 1.6, dejando solo el remanente 38% del total de la energía de la sociedad para todas las otras cosas. Esto es salud, educación, cultura, producción, alimentos, legislación, ocio y todo lo demás. Nuestra moderna sociedad industrial ha estado abastecida por fuentes energéticas con una tasa de retorno energético tan alta como 100 y al menos 6, requiriendo entre 1% y 17% de la riqueza creada para obtener ese rendimiento. Irónicamente, la economía convencional es ciega a este cambio, porque un tipo de transacción económica es considerado tan bueno como el otro, por lo que el crecimiento en el sector energético a expensas de, digamos, el consumo personal, no es visto como un indicativo de ningún problema fundamental. Mi propio seguimiento a estos asuntos durante los últimos 30 años me ha llevado a la conclusión de que la próxima transición energética será a fuentes menores, con menores tasas de producción energética y menores rendimientos energéticos netos, los cuales, en retorno, llevarán a cambios en la economía y sociedad humanas, que no tendrán precedentes desde el declive y o colapso de las previas civilizaciones complejas de los mayas y los romanos. El más sofisticado método de evaluar la energía neta con la más larga historia de desarrollo es la contabilidad de la energía, desarrollada por Howard Odum y sus colegas. Ella ha dado forma a mi propio desarrollo de los principios y estrategias de la permacultura durante los últimos 30 años, pero desafortunadamente permanece desconocida o como mucho malinterpretada en los círculos políticos y académicos. La contabilidad energética incluye formas de medir la calidad de la energía llamada transformidad. Esto hace posible contabilizar pequeñas cantidades de energía de muy alta calidad en la tecnología y los servicios humanos, de tal modo que socava muchas de las estimaciones más optimistas de las fuentes energéticas alternas, incluyendo la biomasa, la nuclear y la solar. Para ensayar el impacto relativo de la energía neta comparada con declives en las tasas de producción de energía, he usado una reciente estimación de producción energética global hasta el 2050, publicada y discutida por el sitio The Oil Room. El estudio estuvo bien referenciado y sus posibles metodologías fueron claras. Toma en consideración las reducciones probables del petróleo, gas y carbón, pero incluyó cifras razonablemente optimistas para la producción futura de renovables y nuclear. El estudio muestra un cenit en la producción de energía total para alrededor del 2020, seguida por un declive de hasta el 70% de la producción del 2005 para el 2050. Esta es una reducción muy seria, dada la expectativa de una población global de 9.000 millones. Debajo están las proyecciones claves de producción y distribución de la torta energética del estudio. Usando estudios publicados sobre la contabilidad energética, he publicado estas fuentes de energía global actual y proyectada por sus fuentes coeficientes de rendimiento energético neto. Esto muestra la calidad energética de la combinación del 2050 será de un 58% con respecto a la del 2005. Esto estaría mostrando el declive de la energía neta. Es un factor a tener en cuenta que el declive proyectado en la producción. Multiplicando estos factores conjuntamente estarían indicando que la potencia energética real disponible para la humanidad será un 40% de los rendimientos actuales. Esto no toma en cuenta el costo energético del secuestro de carbono, todavía desconocido, para atenuar el desarrollo del impacto sobre el clima del mayor uso del carbono. Más aún,
No toma en cuenta el declive o crecimiento y el retorno energético neto promedio para una fuente en particular. En tanto es posible que el retorno energético neto de una nueva fuente renovable como la solar o incluso el viento pueda mejorar con el tiempo, es más probable que terminen declinando en la medida que la contribución de la energía fósil incorporada a la nueva fuente energética decaiga. Lo que es más seguro es que el retorno energético neto de los combustibles fósiles, incluyendo el carbón, vaya a declinar, por lo que el cálculo anterior de la humanidad que tenga un 40% de la actual energía neta para el 2050 puede incluso resultar optimista. Una nueva evaluación del retorno energético neto de la producción de gas en Norteamérica, usando la metodología desarrollada por Cleveland y Constanza, sugiere el retorno energético neto está en camino a un colapso tan severo que en el caso del gas de Canadá terminará efectivamente cayendo a casi nada para 2014. Y similares resultados se aplicarán a la producción en los Estados Unidos. Esto no es muy diferente a la visión oficial que pretende que Estados Unidos tiene 86 años de producción por delante al mismo nivel que en el año 2004, basada en los coeficientes de producción y reservas. Las implicaciones de algunos de estos gastos es tan impactante que la idea simplista y naif de que nos estamos quedando sin petróleo ni gas, en vez de solo aproximarnos al cenit de producción, podría estar más cerca de la verdad que las estimaciones más pesimistas del cenit petrolero una década atrás. Aspectos asociados. Muchos otros factores más allá del cambio climático y el cenit petrolero están incrementando la presión sobre los ecosistemas y la humanidad mundiales, haciendo que alguna forma de descenso energético, si no de colapso, sea inevitable. Algunos de los más fundamentales requieren al menos una mención. Agotamiento de materiales críticos. El ritmo acelerado del crecimiento económico y de la extracción de energía durante la última década ha incrementado enormemente el agotamiento de otros recursos esenciales no renovables, especialmente los fosfatos, para la producción de alimentos y los minerales no ferrosos para la industria. Casi todos los planes y proyectos en desarrollo para la transición energética, más allá del petróleo, impondrán una mayor demanda sobre estos recursos en declive. Por ejemplo, la demanda de aleación de acero y níquel requerida para los gasoductos de alta presión está empujando los precios del níquel y agotando más rápido los stocks remanentes. A medida que se vayan explotando depósitos materiales críticos donde estos son menos abundantes, la demanda energética para la extracción y procesamiento se elevarán dramáticamente y las tasas de producción decaerán. El título del último libro de Richard Heimberg, Peak Everything, resume la situación. Agotamiento del agua. El agua es un recurso más abundante usado por la humanidad, pero su creciente demanda es tan vasta que los límites antes localizados a una bioregión están ahora expresándose a escala global. Aunque no suscribo la visión de escasez de agua global, restringirá el crecimiento global antes o más severamente que la escasez de los combustibles líquidos. La crisis global del agua es ya bastante severa, aun si atribuimos los impactos más dramáticos de las sequías al cambio climático. Otros factores contribuyen independientemente a las crisis del agua. La pérdida de humedales, vegetación perenne y bosques, como así también de humus en el suelo. Está reduciendo la capacidad de los suelos para capturar y conservar agua entre los periodos de lluvia, lo cual termina llevando a una escalada en la demanda de irrigación. El creciente bienestar está incrementando directa o indirectamente el consumo de agua, especialmente a través de la cría intensiva de ganado, que depende de cultivos forrajeros irrigados. La extracción de aguas subterráneas en exceso
a las tasas de reposición, incluso en las enormes reservas formadas luego de la última edad del hielo, torna a muchos recursos de agua tan agotables como los combustibles fósiles, dando aire al término agua fósil. Finalmente, el declive del agua en la calidad y en su calidad está aumentando las muertes y enfermedades por microorganismos de origen acuático, la demanda por los costosos tratamientos y filtraciones de agua y por el suministro de agua embotellada, el suministro de alimentos. La crisis alimentaria global en curso puede ser mayormente atribuida a las múltiples interacciones y repercusiones de los costos de la energía y el cambio climático, incluyendo sequías y malas temporadas, demanda de biocombustibles y costos crecientes en fertilizantes, intensivos en el uso de energía, pesticidas e irrigación. Otros factores que exacerban la crisis incluyen el aumento de la demanda de carnes y algodón, que va asociada con el creciente bienestar, la destrucción de la granja como forma de vida como consecuencia de los bajos precios del pasado y el fracaso de la reforma agraria en la mayoría de los países, la corrección de estos factores secundarios es técnicamente posible, pero parece improbable. Pero además hay evidencia de que la agricultura se está topando con los límites absolutos del rinde para nuestros principales cultivos, que a pesar de todas las promesas, la ingeniería genética ha fallado en superar. La aplicación generalizada de métodos orgánicos y el diseño permacultural, especialmente cuando son aplicados a sistemas de pequeña escala, podrían reducir el impacto de las crisis, pero esto no será rápido ni sencillo. Las presiones de la población. El continuo crecimiento en el número de seres humanos está actualmente empujando claramente más allá de lo que podría ser soportado sustentablemente sin combustibles líquidos. Aunque la riqueza y el conflicto y otros factores creados por los humanos están multiplicando el impacto de la población, existen factores estructurales que hacen a la gran y creciente población humana más importante de lo que sería en otra situación. El tamaño total de la población humana, la densidad de su concentración en las ciudades y el constante intercambio de microbios debido a los viajes y el comercio son todos poderosos factores que incrementarán la posibilidad de nuevas y viejas enfermedades, creando pandemias en una escala sin precedentes. La inestabilidad financiera. El crecimiento acelerado y la concentración de los activos financieros y de deuda, especialmente en las viviendas y en los mercados de derivados, están desestabilizando la economía global. La virtual imposibilidad de que el crecimiento futuro en la economía real pudiera siquiera ser lo suficientemente grande como para justificar ese endeudamiento y estos activos sugiere una contracción económica mayor y más duradera en el futuro cercano. Alternativamente, podemos ver cómo las crisis en los Estados Unidos desencadenan un colapso similar al ocurrido en la Unión Soviética. Si China, la India, Rusia y otras economías emergentes sobreviven relativamente sin daños, podrían emerger bastante rápidamente sistemas económicos y poderes globales completamente nuevos. Límites psicosociales de la riqueza. Los límites psicosociales de la cultura de alto consumo sugieren que la riqueza de las masas multigeneracional puede arder en unas pocas generaciones, como consecuencia de comportamientos disfuncionales, adicciones y depresión. Mientras los locos años 20 en los países ricos dieron algunos ejemplos de los excesos de la riqueza que fueron barridos por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, las tres ricas generaciones de riqueza a partir de entonces han estimulado estilos de vida y comportamiento que están elevando el consumo y sostenible de recursos a nuevas alturas. La aparición de severas disfunciones psicosociales en el rico mundo occidental podría ser una fuerza tan poderosa como la inestabilidad del sistema financiero. La extinción de especies. El acelerado ritmo de la extinción de especies sugiere
que los humanos han iniciado una ola de extinciones en una escala semejante a la del asteroide que se cree causó la destrucción masiva que extinguió los dinosaurios hace 65 millones de años. Más allá de los asuntos éticos y psicológicos involucrados, es difícil predecir cómo y cuándo esto podría resultar en un impacto adverso mayor para la humanidad, aparte de reconocer que está erosionando la base genética de la cual dependeremos crecientemente en el futuro, tanto como la creciente inestabilidad ecológica que está socavando nuestra habilidad para producir alimentos. A pesar de la severidad de estos y otros problemas asociados, veo el cambio climático y el cenit petrolero como los más fundamentales por las siguientes razones. Ambos son consecuencias inevitables del uso acelerado de combustibles fósiles y el factor primario, innegable en la creación de la explosión en el número de seres humanos y la complejidad cultural y el impacto sobre la naturaleza. Ambos parecen estar generando amenazas inmediatas y severas a la humanidad. Ambos muestran un patrón de intensificación acelerada a largo plazo. Ambos contribuyen directa e indirectamente al impacto de los otros serios problemas que amenazan a la humanidad y a la naturaleza. Sugerir que la siguiente transición energética quedará bien lejos de cumplir los anteriores patrones de las expectativas colectivas humanas es un grosero malentendido. Mi rápido vistazo a la evidencia sobre los asuntos más críticos sugiere que necesitamos enfocar nuestras suposiciones sobre el futuro alrededor del descenso energético, mientras desarrollamos las capacidades psicosociales y ecotécnicas para responder al rango de escenarios posibles a los que podríamos enfrentarnos. Aunque los esfuerzos continuos por comprender el ritmo de aparición del cambio climático y el declive de producción de petróleo son sumamente útiles, una tarea igualmente importante es entender cómo estos factores se combinarán para crear futuros divergentes.